El gran escritor Phil Jensen, un escritor norteamericano, contó una historia muy interesante en uno de sus libros. Él habló acerca de un padre en España que tenía un hijo llamado Paco. Y tuvieron, como es costumbre, padre e hijo tuvieron una fuerte discusión al punto tal que Paco decidió irse de la casa, peleado con su padre. Pasaron los años y el padre se sintió muy arrepentido de lo que había pasado y también se sintió mal por la conducta que Paco había adoptado. Así que decidió ir a España para buscar a su hijo, pero ¿dónde encontrarlo? Para encontrar a su hijo, él puso un letrero o mandó a imprimir varios letreros o muchos letreros para que se colocaran en la ciudad que decía de la siguiente manera: Paco, te espero en el Hotel Hacienda. Estás perdonado. Así que él se fue al Hotel Hacienda y cuando al otro día fue al lobby encontró 800 jóvenes que tenían por nombre Paco esperando que su padre lo perdonara. Y esta historia me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque la mayor necesidad del ser humano es la necesidad de perdón. Amigos, si la mayor necesidad del ser humano hubiese sido tecnología, Dios hubiese enviado un científico. Si la mayor necesidad de los seres humanos hubiese sido alimento, Dios hubiese enviado un cocinero. Si la mayor necesidad de los seres humanos hubiese sido educación, Dios envía un maestro. Si la mayor necesidad del ser humano hubiese sido salud, Dios envía un médico. Si la mayor necesidad del ser humano hubiese sido dinero, Dios envía un economista. Pero la mayor necesidad del ser humano es de perdón. Por eso Dios envió un Salvador. Y Jesucristo habló acerca del perdón. Y quiero abrir la Biblia con ustedes, por favor, en Mateo, capítulo 18. Y vamos a estudiar una historia que contó Jesús acerca del perdón. El perdón es tan importante en la Biblia. Y noten esta historia que contó nuestro Señor Jesucristo. Mateo es el primer evangelio. Ya le he dicho que la Biblia tiene 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y el primer evangelio fue escrito por Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, alguien que cobraba impuesto en el Imperio Romano. Pero un día Jesús lo encontró y le dijo: sígueme. Y él dejó todo y siguió al Señor. Y yo espero que usted también esta semana esté dispuesto a hacer lo mismo que hizo Mateo, dejarlo todo para seguir al Maestro. Y en el capítulo 18, versículo número 23 en adelante, el Señor contó una historia de perdón muy interesante. Vamos a leer todos juntos esta historia. Dice la Biblia allí lo siguiente: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces sus consiervos o su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y se fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Jesús cuenta esta historia. La pregunta es, ¿por qué Jesús contó esta historia? ¿Qué movió al Señor Jesucristo a contar esta historia de perdón? En los versículos anteriores, Jesús estaba caminando con sus discípulos y un discípulo de Jesús llamado Pedro le hizo una pregunta al maestro. Y la pregunta que le hizo fue la siguiente: Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y cuando usted hace una pregunta, usted espera una respuesta. Pero cuando usted se quiere lucir y pasar por sabio, por inteligente, usted no espera la respuesta, sino que usted da la respuesta. Antes de Jesús dar la respuesta, Pedro inmediatamente dijo: ¿hasta 7, maestro? ¿Por qué Pedro dice hasta 7? Él hace la pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y él da la respuesta: ¿hasta 7? ¿Por qué hasta 7? Bueno, déjeme decirle que Pedro era judío. Y los judíos tenían la costumbre de perdonar solamente 3 veces. Los maestros judíos enseñaban que si alguien te ofendía una vez, perdónalo. Si te ofendía 2 veces, perdónalo. Si te ofendía 3 veces, perdónalo. Pero la 4ª vez, no lo perdona. Así que Pedro dijo: bueno, le voy a mostrar al maestro que ya yo he crecido como discípulo, que yo estoy muy grande ya espiritualmente. Y le dijo: maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Pedro dijo: le voy a sumar ¿cuánto? 3. Y para no fallar, le pondré 1 de más. ¿Qué esperaba Pedro que Jesús dijese? Oye, Pedro, qué discípulo tú eres. ¿Cómo has crecido? ¿Cuánta misericordia hay en tu corazón? Mira que has crecido tanto que ya perdonas más que los judíos. Perdonas el doble y un poquito más. ¿Pero qué dijo Jesús? Jesús dijo: mira, yo no te digo que perdones hasta 7, sino que debes perdonar hasta 70 veces 7. Pedro se puso la mano en la cabeza y para Jesús extenderse más, entonces contó esta historia. La historia de 2 deudores. Un día, un terrateniente llamó a sus siervos para hacer cuentas con ellos. Y llamando al primero le dijo: mira, yo quiero que tú me pagues lo que tú me debes. ¿Cuánto debía este hombre? Debía nada más y nada menos que 10,000 talentos. ¿Qué es un talento? Un talento es una medida que usaban los judíos de 75 libras que podía ser de plata o de oro. ¿Cuánto debía este hombre a su señor? Yo no soy bueno en matemáticas, así que saque su celular y vamos a calcular cuánto debía. Mire, él debía 10,000 talentos. 10,000 talentos lo multiplicamos por 75. ¿Cuántos son? 750,000 libras. 750,000 libras de oro. ¿Cuántas onzas tiene una libra? 750,000 por 16 es igual a 12 millones de libras, de onzas de oro. Ahora, la onza de oro, de acuerdo a el peso o la tabla, ahora mismo está, si no me equivoco, en $1,792. Este hombre le debía a este mercader nada más y nada menos que 21,504 billones de dólares. O sea, debía una deuda impagable. Imagínese usted, una deuda de 21,000 billones de dólares. Eso debía este hombre a su señor. Así que le llamaron y le dijo: debes hacer cuentas. Págame lo que me debes. ¿Cómo puede pagar una deuda de más de 20,000 billones de dólares? Imposible. Se postró ante el Señor y le dijo: yo no puedo pagarte esta deuda. Yo no puedo hacerlo. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que el Señor tuvo misericordia de él y le perdonó la deuda. Imagínese usted que usted deba esta cantidad de dinero, más de 21,000 billones de dólares, y le digan: no es que tú lo vas a pagar, no es que me vas a pagar solamente el capital, no es que te perdono el interés, te perdono completamente
toda la deuda. Bueno, yo creo que este hombre dio un salto al cielo, comenzó a cantar, a decir, soy libre de deudas. Amigos, una deuda impagable. Bueno, la historia no queda allí. La historia dice que este hombre entonces sale, alegre, feliz, contento, diciéndole a todo el mundo, he sido perdonado de una deuda impagable, pero entonces se encuentra nada más y nada menos que a otro consiervo que le debe 100 denarios. 100 denarios. ¿Qué es un denario? Bueno, un denario es el pago que se le da a un hombre por un día de trabajo. Así que este hombre debía 100 días de trabajo. ¿Cuánto sería el pago mínimo de un día de trabajo? Vamos a poner $96, $120. ¿Cuánto le debía este consiervo a este hombre? Le debía apenas $12,000. $12,000. Yo le pregunto, ¿es pagable esta cantidad? Claro que es pagable. Claro, usted puede pagar $12,000. ¿En qué se puede comparar 21,000 billones de dólares con $12,000? No tiene comparación. ¿Qué se podía esperar de este consiervo? Bueno, se podía esperar que él dijera, ya que a mí me han perdonado esta deuda tan grande, entonces yo voy a perdonar también a mi consiervo. ¿Pero qué hizo él? Bueno, dice la Biblia que le dijo, págame la deuda. Págame la deuda. Y lo tomó por el cuello y le decía, págame la deuda. Y no contento con eso, lo llevó a la cárcel por $12,000. Amigos, y cuando llegó la noticia entonces al señor, al dueño, al hacendado, de lo que había pasado, entonces dice la Biblia, la historia dice que fue mandado a buscar y el Señor lo llevó a él a la cárcel para ser maltratado por los verdugos hasta que pagase el último centavo. ¿Qué historia esta, no? Un hombre que debe una cantidad impagable, una deuda que no se puede pagar comparada con una deuda que se puede pagar. ¿Qué historia, amigos? Una historia de perdón. Pero ¿qué enseña esta historia? ¿Qué te quiere enseñar esta historia a ti esta noche? ¿Qué quiere enseñarme esta historia a mí? Esta historia tiene dos cuadros que quiero mostrar. Primero, los seres humanos tenemos una deuda con Dios que es impagable. ¿Cómo dije yo que es la deuda? Romanos capítulo 3, versículo 6, versículo 23. Dice la Biblia allí, porque la paga del pecado es muerte. ¿Con qué le va usted a pagar a Dios? Usted tiene una deuda con Dios grande, tan grande que usted no la puede pagar. Es imposible que usted pueda pagar la deuda que tiene con Dios. El pecado suyo es tan grande como 21,000 billones de dólares y lo llaman a usted y le dicen, pague ahora mismo, y usted no puede pagar ni aún con su propia vida. Ni vendiéndolo por pedazo paga usted esa deuda. Mire cuánto debe usted. Una deuda impagable. Impagable. Y Dios lo llama a la corte celestial diciéndole, págame la deuda. Y usted le dice, Señor, no puedo pagarte la deuda. Soy indigno de pagarte esa deuda. Y Dios, movido a misericordia, le perdona su deuda. ¿Sabe usted que Dios le perdona su deuda? Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Note lo que dice la Biblia allí. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué es Dios? Rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados y delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Lo perdonó Dios a usted? ¿Le perdonó la deuda? Dios le perdonó la deuda completamente porque Dios es bondadoso, Dios es rico en misericordia. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que el Señor no retarda su promesa como algunos creen que es retardada, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿dónde? Al arrepentimiento. Dios es misericordioso. Lo llamó a usted y le pagó una deuda que usted no podía pagar. Y le dijo, ¿sabes qué? Tú eres perdonado.
Tu deuda ha sido borrada. Tu deuda ha sido salda. Jesucristo pagó tu deuda en la cruz del Calvario. Hoy tú puedes salir de aquí, de esta iglesia, diciendo: yo he sido perdonado por la gracia del Señor. No hay una deuda, no hay un pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. Déjame leerte algún texto de la Biblia. Vamos a Miqueas, capítulo número 7, versículo 18. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Miren cuán completo es el perdón de Dios para nosotros. Dice la Biblia allí: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque Dios se deleita en la misericordia. Amigos, usted no tiene que salir de aquí sintiéndose culpable. Usted ha sido perdonado. Su deuda ha sido perdonada. Su pecado ha sido perdonado. Noten lo que dice Salmos capítulo 32, versículo número 5. Dice la Biblia: mi pecado yo te declaré. No encubrí mi iniquidad y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amigo, yo no sé cuál haya sido su pecado, no sé cuál haya sido su pasado, pero una cosa quiero decirle: la sangre de Jesucristo, el Hijo, nos perdona la deuda. ¿Cuán grande es tu deuda? Yo no sé cuán grande es. ¿Cuánto le debes a Dios? No sé cuánto le debes a Dios, pero una cosa quiero decirte: Jesucristo te dice hoy: tu deuda ha sido perdonada. Mire, ¿usted ha escuchado la historia de Manuel Noriega, el hombre fuerte de Panamá? Se le acusó de muchas cosas. Se le acusó de crimen lesa humanidad. Se le acusó de lavado de activos. Se le acusó de narcotráfico, de crimen organizado, hasta que los Estados Unidos lo tomó y lo trajo a una prisión de alta seguridad aquí en los Estados Unidos, donde no podía recibir visitas. Una deuda impagable. Y allí estuvo Noriega, hermanos. Un hombre rechazado por la sociedad, un monstruo de la sociedad. Mató miles de personas inocentes. Pero allí, en esa cárcel, un pastor adventista lo visitó. Y comenzó a darle estudios bíblicos, a estudiar la Biblia con él. Y iba semanalmente a estudiar la Biblia con este monstruo humano. ¿Y saben lo que pasó? Después de un tiempo, Noriega aceptó a Jesucristo. El hombre que tenía una deuda impagable aceptó a Jesús. En la cárcel se enfermó. ¿Y saben lo que dicen sus familiares? Que murió en paz con Dios. Una deuda impagable que fue perdonada. Amigo, tu deuda ha sido perdonada. No importa cuán grande sea tu deuda, ha sido perdonada. No importa cuán grande haya sido tu pecado, ha sido perdonado. Dios te ha dicho: tú no me debes, Jesucristo me pagó. Ahora, déjame decirte algo. Es que la Biblia es un libro maravilloso, porque la Biblia quiere darte paz con Dios, ¿sabe? La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y esa paz con Dios viene cuando tú sientes el perdón en tu corazón. Pero la Biblia no solamente quiere que tú sientas paz con Dios. La Biblia quiere que tú sientas paz emocional. ¿Y cómo se consigue la paz emocional? ¿Cómo se consigue la paz interior? Bueno, Dios te perdonó. ¿Cuál es tu responsabilidad? Ese es el segundo cuadro que yo quiero mostrar. El primero es que Dios me perdonó. Ahora, ¿qué debo yo hacer? Se supone que si Dios me perdonó una deuda, yo debo tener también la actitud de perdonar a otra persona. ¿Qué pasó con el siervo que fue perdonado? Salió de allí y en vez de perdonar a su consiervo, le dijo: págame la deuda porque yo no te voy a perdonar.
Amigos, Dios no solamente quiere darte paz espiritual, sino que Dios quiere darte salud mental. ¿Y sabes tú cuál es uno de los grandes problemas de los seres humanos hoy? El resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Resentimiento se define de esta manera: la falta de perdón. Rechazar perdonar a las personas. ¿Qué hace el resentimiento en la vida de los seres humanos? Mire, el resentimiento tiene consecuencias físicas. Primero, da problemas del corazón. Segundo, da problemas con los nervios. Tercero, da problemas con la digestión. Y dice la hermana que da hasta cáncer. Escúcheme bien, el resentimiento. La mejor definición que yo he leído de resentimiento es la siguiente. Resentimiento es beberse un veneno pensando que quien va a morir es otra persona. La gente guarda resentimiento pensando que quien va a morir es otro. Amigos, Dios te perdonó. Dios te da paz espiritual, pero Dios quiere darte salud mental. Dios quiere quitar de ti el resentimiento, la falta de perdón. Pero ¿cuántos de nosotros aceptamos el perdón de Dios, pero no estamos dispuestos a dar el perdón a otras personas? Dios nos perdonó una gran deuda, pero no estamos dispuestos a perdonar una deuda pequeña. ¿Usted ha leído el Padre Nuestro? ¿Qué dice el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, versículo 12? ¿Lo ha leído usted? Léalo conmigo, por favor. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes, a nuestros deudores. Para tú poder ser feliz, no solamente necesitas recibir el perdón de Dios, tú tienes que aprender a perdonar a otras personas. Y el problema de los seres humanos es la falta de perdón. Es el resentimiento, lo que me han hecho. Yo perdono, pero yo no olvido. A mí el que me la hace, la paga. Y usted va llevando ese saco de resentimiento detrás de usted, esa mochila de resentimiento, esa mochila de amargura, de dolor. Hace 20 años que ese hombre le fue infiel, pero usted sigue llevando ese resentimiento en su corazón. Él vive feliz y usted llevando resentimiento. Él come bien y usted llevando resentimiento. Resentimiento destruye, mata, acaba. Cuenta la historia de un hombre que fue mordido por un perro con rabia. Y cuando llegó al hospital, rápidamente lo atendieron en emergencia y él dijo: necesito lápiz y papel. Y le buscaron lápiz y papel y comenzó a escribir. Y el médico le dijo: señor, no tienes que escribir el testamento. La rabia se cura. Y él dijo: no, yo no estoy escribiendo mi testamento. Estoy escribiendo a todos los que yo voy a morder ahora para darle rabia también. Bueno, hay gente que tiene rabia, tiene resentimiento y quiere pasarle resentimiento a las demás personas. Amigo, Dios te perdonó para que tú aprendas a perdonar. Es verdad que hemos sido heridos, pero ¿por qué tenemos que llevar las heridas de la vida durante tanto tiempo? Es verdad, fuiste abandonado por tu padre, por tu madre. Es verdad, fuiste abusado verbalmente, pero ¿por qué llevar tantas heridas? Hoy tú puedes decir: recibí el perdón de Dios y voy a dar el perdón de Dios. Voy a perdonar. Ahora, ¿significa esto que todo va a estar igual? Bueno, no todo va a estar igual, pero significa que yo me voy a libertar de todo resentimiento. En esta noche tú debes salir de esta iglesia diciendo: mira, Señor, quiero decirte algo. Yo agradezco tu perdón y yo decido perdonar. Yo agradezco tu perdón. Agradezco que tú me perdonaste esa deuda tan grande y yo hoy decido perdonar, Señor. No importa lo que me hayan hecho, no importa lo que haya pasado conmigo, hoy yo decido perdonar. Tú no vas a vivir feliz mientras no perdones. No podrás vivir feliz mientras no perdones. Hoy debes perdonar.
Yo predicaba este sermón en un lugar de República Dominicana. Y cuando terminé de predicar, me enviaron una carta, que la tengo aquí en mi celular, de una joven que dijo lo siguiente. Voy a permitir leerles este testimonio. Ella dijo: perdonar no es fácil, pero con la ayuda de Dios se puede lograr. Noten el testimonio de ella. No crecí con mi papá. Él se fue de la casa cuando apenas supo que yo iba a nacer. No volvió hasta que tenía 3 años. Pero después desapareció de nuevo. Y así ha sido desde entonces. Viene por un corto periodo de tiempo y luego se va por un largo tiempo. No he culpado a nadie más que a él por haberme dejado sola en mis momentos más difíciles, por nunca estar presente cuando yo más lo necesitaba. Me sentía tan mal porque un día me di cuenta de que lo que sentí era producto de que descubrí que él no me amaba como yo lo amo a él. Viví 20 años con ese dolor y ese rencor en mi corazón, lo cual me sorprende, dijo ella, porque no soy una persona de guardar rencor. Me bauticé en la iglesia adventista y allí conocí a personas increíbles, incluyendo a un amigo. Él me invitó a su iglesia, donde se estaba celebrando una campaña con el pastor Ferreira. Para ser sincera, no me sentía motivada para ir, porque emocionalmente no me sentía tan bien en ese momento. Pero mi amigo me dio una responsabilidad y me invitó a ir a la iglesia. Fui el primer día. El predicador habló acerca del amor de Dios. Llamé a mi madre y le dije: ¿sabes? No importa lo que te esté pasando, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Al día siguiente no quería asistir a la iglesia, pero algo me decía: tienes que ir. Al llegar, no quería estar allí. Un nudo en mi garganta me impedía cantar las alabanzas. Y justo entonces, antes de pedir el taxi, el pastor comenzó a predicar. Esa noche, el pastor predicó acerca de Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante. Contó la historia de 2 deudores, uno que le debía 10,000 talentos a sus siervos y otro que le debía 100 denarios. Comparó a Dios con el rey y nosotros con los siervos. Eso me conmovió y por alguna razón sentí que el pastor me estaba hablando a mí. Pasé entonces al llamado con lágrimas en mis ojos. Y esa noche tomé una decisión. Decidí no llamar a mi madre, decidí llamar a mi padre. Y le dije: papá, te estoy llamando porque durante 20 años estuve tomando un veneno que estuvo destruyendo mis emociones. Hoy he tomado la decisión de perdonarte. Las cosas no van a cambiar, pero siento que es un buen paso para comenzar. Perdonar no es fácil, pero es posible. Amigo, ¿usted quiere vivir en paz? Recibe el perdón de Dios. ¿Usted quiere vivir emocionalmente sano? Libérese del resentimiento y dé el perdón a otras personas.